Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Oiga, pues el juez Juan Pablo Gómez Fierro, no sé de qué privilegios goce, pero se va en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al darle un amparo definitivo. Por supuesto, el amparo ya está impugnado, pero le da un amparo a los empresarios privados para que no tengan la obligación de comprar el gas que utilizan en sus empresas a la Secretaría de Energía. Esta es una obligación constitucional, no es un capricho de un juez que es el ídolo de la derecha en este país. Además, que de todo lo que se tiene conocimiento, este juez es no solo el consentido de la derecha, sino de empresas, y debe ameritar una investigación del propio Poder Judicial, porque mientras lo dejen en esas condiciones, no es un modesto juez, no lo es. Es un juez federal que no ha sido sancionado no por las acciones que hace o por lo que comete, que está contrario a la propia Constitución, sino porque se va en contra del gobierno federal de manera ya descarada. Vamos a la información, le tengo mucho. Mire, este es el juez, usted lo conoce. Este también frenó la ley eléctrica y también otorgó el primer amparo contra padrón de celulares. Se trata del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado suspensiones definitivas contra la reforma de electricidad del presidente López Obrador. Ya lo conoce usted, Juan Pablo Gómez Fierro, integrante del Poder Judicial, con sentido quizás de magistrados y de otros políticos, pues el llamado discreto juez Juan Pablo Gómez Fierro no es alguien que usted no pueda conocer. Este personaje hizo nuevamente de las suyas. Ahora dejó sin efecto una de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las empresas privadas compren el gas a una empresa que es propiedad del Estado mexicano. Que es el que hace enojar al presidente. No, es que está en contra de la legalidad. El juez discreto que hace enojar al presidente mexicano, Juan Pablo Gómez Fierro, ahí lo tiene usted en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, ¿cuál es el problema? Bueno, este es de fondo lo que decidió. El juez Gómez Fierro da suspensión definitiva contra política que obliga a privados a comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las empresas beneficiadas, ya se imagina, son las mismas que estuvieron en contra de la reforma eléctrica. El amparo fue promovido por 10 compañías, entre las que se encuentra GDF, Suez, Tractebel, Engie Energía Natural Peninsular y GE Gaseco, GNB Región Golfo, entre otras. Vamos a ver qué fue lo que decidió este juez. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía, la CENER, que obliga a comprar gas a Petróleos Mexicanos, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, la CFE. El amparo fue promovido por 10 compañías, entre las que se encuentran GDF Suez, Tractebel, Engie Energía Natural Peninsular y GE Gaseco GNB Región Golfo. La política impugnada establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, el Cistrangas, debe acreditar que reciben el suministro por parte de alguna de las empresas productivas del Estado o sus subsidiarias o filiales. Por ello, la estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural quedó suspendida por tiempo indefinido. El juicio de amparo fue promovido por las empresas, bueno, ya se las dije. Al respecto, la CENER emitió un pronunciamiento a través de un comunicado en el que señala que el control y la planeación en materia de hidrocarburos son facultades exclusivas del gobierno federal a cargo de la Secretaría de Energía, por lo que los criterios que se emiten como parte de la política energética son observados y coordinados en conjunto con los diferentes organismos del sector energético, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agrega el reporte, el informe, ahorita se lo muestro, de la Secretaría de Energía, que es importante mencionar y recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la autonomía técnica y de gestión de la Comisión Reguladora de Energía no es absoluta, en el sentido de que sigue siendo un órgano dependiente del Poder Ejecutivo Federal y, por tanto,
forma parte de los organismos que componen el sistema de hidrocarburos. Ante la concesión de la suspensión definitiva que fue otorgada, la CENER va a interponer el recurso de revisión y va a apelar dicha resolución porque consideramos ilegal la sentencia interlocutoria dictada dentro del juicio de amparo 254 diagonal 2022 y 255 diagonal 2022, emitidas por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. El juez segundo distrito en materia administrativa especializado en competencia económica puntualizó que la suspensión concedida es para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar en perjuicio de las quejosas las obligaciones establecidas en los oficios CENER.100 diagonal 195 2022 y Cenegas UFTP diagonal 00434 diagonal 2022. Esto implica que no podrán hacer exigibles las obligaciones contenidas en esos oficios y que no podrán ser sancionadas por el incumplimiento de esas obligaciones. En la resolución se detalla que la suspensión definitiva de los oficios reclamados no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. De acuerdo a los datos que ha aportado la Secretaría de Energía, se estima que la decisión del juez Gómez Fierro, como lo ve ahí sombreado, existe la presunción de que el acto reclamado contraviene lo dispuesto en los artículos 16, 25 y 28 de la Constitución mexicana. Esto es lo que ha determinado el juez Gómez Fierro, que repito, bueno, pues la CENER ahorita le presento el documento que emitió, donde dicen, pues vamos a impugnar, porque fue una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reclamos hechos por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La política que obliga a las empresas privadas a comprar gas a Pemex y CFE, pues hombre, hasta le sale barato porque eso lo obtienen a mejores precios que en mercados internacionales. Pero esto ya es con la intención de generar la controversia. Y la suspensión de forma indefinida, la política para que empresas privadas estuvieran obligadas a comprar gas a Pemex y CFE, también puede ser abordada por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió un comunicado en su momento respecto a este tema. El citado juez de control, pues el amparo es a favor de estas empresas que ya le he mencionado: Energía Natural Peninsular, GE Gaseco, Engie, Tractebel, GDF Suez. La suspensión se estableció contra la política que dicen interesados en recibir el servicio de transporte de gas en puntos de interés del sistema de transporte y almacenamiento nacional. Debe corroborar que dicho suministro sea suministrado por alguna empresa del Estado. Fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro el que concedió la suspensión definitiva. CENER emitió la estrategia y el juez advierte afectaciones. Siempre las afectaciones a los artículos 16, 25 y 28 de la Constitución mexicana no son por parte de la CENER, es por parte del juez, y eso lo van a determinar finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el comunicado que emitió la Secretaria de Energía, Rocío Nale, a través de sus redes sociales, a través de la Secretaría de Energía. Ante la resolución emitida por el juez de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, quien una vez más ha dictado sentencia en contra de las acciones del gobierno MX, se emite el siguiente comunicado. El control y la planeación en materia de hidrocarburos son facultades exclusivas del gobierno federal a cargo de la Secretaría de Energía, por lo que los criterios que se emitan como parte de la política energética son observados y coordinados en conjunto con los diferentes organismos del sector energético, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar y recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la autonomía técnica y de gestión de la Comisión Reguladora de Energía no es absoluta, en el sentido de que sigue siendo un órgano dependiente del Poder Ejecutivo Federal y por tanto forma parte de los organismos que componen el sistema de hidrocarburos. Ante la concesión de la suspensión definitiva que fue otorgada por el juez, la Secretaría de Energía va a interponer el recurso de revisión y va a apelar dicha resolución porque consideramos ilegal la sentencia interlocutoria dictada dentro del juicio de amparo.
por el Juzgado Segundo Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Este es el comunicado que emitió la Secretaría de Energía a través de las redes sociales. Rocío Nale dice, bueno, esto ya es una constante. La resolución emitida por el juez de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, que es el ídolo de la derecha, pues no solamente perjudica a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, sino que de manera muy poco clara establece un amparo que por lo tanto tendrá que ser revisado. Claro, se conocen acciones de este juez Gómez Fierro, no solamente de lo que se trata en el tema de la compra de gas, que de hecho lo tiene a mejores precios Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo que tratan es de buscar sus propios mercados, y en los mercados propios tienen la posibilidad de luego, porque esa es la jugada de fondo, evadir la dinámica legal con la finalidad de luego ampararse en esos gastos por gas adquirido a través de otras empresas y decir es que nos sale muy caro el gas, por eso tenemos que vender más caro el producto. ¿Cuál es el producto? Son para las plantas de gas de ciclo combinado, que utilizan gas natural, que no son energías tan limpias como reclamó el PRIAN. Es para justificar sistemas de autoabasto, entre otros, de la Comisión Federal de Electricidad, que son prohibidos para las empresas. Y estas empresas están conectadas al sector energético. La jugada está muy simple, muy sencilla, y tal parece que el juez Gómez Fierro ahora se avienta un tiro bastante fuerte. No es con el presidente, no, ni tampoco incomoda al presidente, pero no puede ser que un juez federal, por mucha autonomía que tengan, porque así lo establece la ley, la autonomía de los juzgadores, pues sí, otra vez uno de justicia administrativa, precisamente ayer se habló del tema, de los sueldos machuchones que reciben, y creo que no son suficientes, porque no dan los resultados. Son 1, 2 o 3 jueces. Eso era lo que querían las empresas de las llamadas energías verdes, poder litigar, es decir, meter a litigio cualquier asunto que tenga que ver con energéticos, sobre todo con la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, con la finalidad de justificar sistemas de autoabasto que están prohibidos por la ley. Y lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, mediante el método de impugnación que promueve la Secretaría de Energía por parte de Rocío Nale, pues es cierto, ahí están los artículos de la Constitución, incluso está la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando un solo juez, entonces, porque no es nuevo esto, ni es el único caso, es el que entrega este tipo de amparos, entonces sí debe haber una indagatoria por parte del propio Poder Judicial. Si los propios tribunales del Poder Judicial no son capaces de respetar resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo no está bien, algo huele mal, y entonces es una responsabilidad que tiene el juzgador, incluso del Tribunal de Justicia Administrativa, el TJA, de hacer una revisión incluso a los ingresos del juez, porque no es la primera vez que hace esto. Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por cualquier cantidad de amparos, no solo contra la ley de la industria eléctrica, también estuvo metido en lo del padrón de usuarios de celulares, lo del Tren Maya, bueno, en la refinería de Dos Bocas, ha estado metido en cantidad de amparos. O es del Poder Judicial o sirve a Va por México. No hay de otra. Nada más son de esas dos alternativas, y por lo que se ve, los intereses son muy claros. Hay cosas que son obvias, no requieren mucho análisis, ¿verdad? Afortunadamente Rocío Nale sabe cómo enfrentar esto, ya prepara pues el recurso de apelación de inconformidad y de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver, y la jurisprudencia y la Constitución, ¿qué? Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.